Capítulo 27. Aine giró el rostro y buscó con la mirada en la oscuridad, hasta que comprobó que la dueña de aquella voz rota y desagradable emergía del rincón al que no llegaban los endebles haces de luz de las antorchas. «Bien hecho, querida niña», dijo mientras veía cómo una silueta de riguroso negro se acercaba a ellos. Avanzó de forma extraña, como si se deslizara sobre el irregular terreno, y a medida que se acercaba y la luz incidía en ella, descubrió un rostro de piel mortecina con antiguas cicatrices. «Ya podéis entregarnos al portador para su preparación», añadió adelantando unos huesudos y largos dedos terminados en garras. «Rivka», oyó murmurar a Ackerman. Algo zarandeó la conciencia de Aine al oír aquel nombre, y a su mente acudió el recuerdo de Simus al contarles lo sucedido en el palacio pastoral, así como la reacción de su compañero al comprender de quién se trataba, la bruja de la que escapó siendo un crío. La pequeña chispa de su verdadero yo ganó intensidad e inició una feroz lucha interior para recuperar su identidad contra la voluntad del vínculo, mientras un aluvión de emociones vividas desplazaba la conciencia colectiva de las brujas y arrasaba su alma. La descarnada lucha del bosque, la íntima y reveladora charla con Roy, la viveza y determinación de Ux, la bondad de su querido y perdido Lihan, el cariño y ternura de los cuidados de Enelin, el amor de su madre y el sacrificio de su padre, y la desesperación, el dolor al ser separada de su hermano. «Bryce». El nombre acudió a sus labios mientras que, por un momento, sentía que despertaba de un sueño que la había mantenido presa y paralizada. Solo entonces sus ojos repararon en el pequeño cuerpo que colgaba unos metros más allá, envuelto por largos y oscuros apéndices. Entre ellos pudo atisbar el amado rostro de su hermano, inconsciente y pálido, ajeno al engendro que le estaba robando la vida. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, empujó el costado de Ackerman. «¡Corre, Ack! ¡Salva a Bryce!», exclamó al tiempo que elevaba la ballesta para apuntar a la bestia de harapos negros. Cargó el arma llevando la palanca hacia adelante. «Solo quedan 3 flechines», recordó que había mencionado su compañero no mucho antes. Sin pensarlo 2 veces, accionó la palanca y el primero erró el blanco. El siguiente encontró la pútrida carne del monstruo en uno de sus hombros. La vieja aulló de dolor cuando la sangre que impregnaba la punta calcinó y corroyó su piel. La cueva se llenó con sus chillidos, a la vez que retrocedía varios pasos debido a la fuerza del impacto, y aunque se retorció presa de una inmensa tortura, sus terribles y negros ojos no cesaron de mirarla con una promesa de condena y sufrimiento eterno. Eso no la amedrentó, y se aseguró de tenerla en el punto de mira cuando accionó la palanca por 3ª vez, con la intención de terminar con su miserable vida. Sin embargo, ningún proyectil salió disparado. Consternada, accionó la palanca de nuevo sin consecuencias. Aine lanzó la ballesta a un lado, suponiéndola encasquillada e inútil, con la intención de prestar ayuda a Ackerman. Pero antes de poder dar un paso, varias decenas de raíces emergieron del terreno con rapidez. Enroscándose en su cuerpo, la tiraron al suelo y, tras envolverla, la inmovilizaron dentro de un capullo leñoso. Sintió como al estrechar el agarre la estrangulaba con crueldad, laceraba su piel y la asfixiaba a medida que Rivka cerraba su mano en un puño. Apretó la mandíbula y aguantó. No le daría la satisfacción de oírla gritar. «Luego nos encargaremos de vos», aseveró la endemoniada arpía con siniestra complacencia. Ackerman maldijo al sentir que sus pies resbalaban de nuevo sobre los pequeños huesecillos que se amontonaban y dificultaban un avance rápido hasta el pequeño Bryce. A su espalda oyó los gritos de Rivka, y aunque deseó con todas sus fuerzas poder detenerse para darse el capricho de verla retorcerse de dolor, no cedió a sus instintos ni a la necesidad de venganza, y continuó adelante. A lo largo del difícil camino que lo había llevado hasta allí, había albergado serias dudas acerca de si lograrían conseguir su propósito. Sin embargo, tenerlo tan cerca incentivó su empeño. Volvió a enderezar la espalda y recuperó el equilibrio mientras extraía la daga que siempre ocultaba en su bota.
Se encontraba a un paso de alcanzar la meta cuando un gran peso cayó como un fardo de piedras encima de su espalda y lo hizo rodar sobre el osario. Al chocar con la pared de roca al final de la pendiente, se dio cuenta de que había perdido el puñal al tiempo de que se percataba de un agudo dolor en la palma de la mano. Mientras intentaba librarse de la violencia con que Rivka trataba de reducirlo, luchó con energía para evitar que consiguiera colocarse sobre él. «No sabemos cómo os las habéis ingeniado todos estos años para ocultaros», masculló la arpía cuando un par de raíces anclaron sus piernas al suelo y lograron inmovilizarlo. «Y sin embargo, al final habéis sido vos el que ha llegado hasta nos». Los fríos y acerados dedos rodearon su cuello para oprimirle la tráquea, y Ackerman forcejeó, intentando colar los propios entre los de la bruja para aliviar la presión que ejercía y conseguir respirar. Al contacto con la herida abierta de su mano, Rivka retiró los dedos con rapidez a la vez que soltaba un alarido. Pero la represalia no se hizo esperar y pronto sintió que lo golpeaba con fuerza en la cabeza con una roca. «Os mataremos muy lentamente», amenazó mientras notaba cómo la inconsciencia jugueteaba con él y las afiladas puntas de las uñas de Rivka le cortaban la piel del rostro. «Disfrutaremos de cada segundo viendo cómo se apaga vuestra vida». «¡Ak! ¡Tu mano! ¡La sangre!». La exclamación de Aine apenas se abrió paso entre la dolorosa neblina que invadía su cerebro. Mientras trataba de no perder la consciencia y bregaba contra el dolor que Rivka continuaba infligiéndole, alargó la mano derecha para que su manga se deslizara y dejara al descubierto, pero fuera de la vista de la bruja, el flechín que había mantenido allí, en su muñequera, antes de que Aine lo desarmara en el pantano. Doblando la muñeca para llevar la mano hacia adentro, usó los dedos, en un difícil ejercicio de torsión y concentración, para alcanzar la punta hasta extraerlo y sujetarlo con fuerza, pero no podía atacarla directamente si no quería que volviera a desarmarlo. En ese momento, al notar la caliente viscosidad de su propia sangre mientras brotaba de la mano, las palabras de Aine cobraron sentido. Debió de haberse hecho aquel corte cuando Rivka saltó sobre él mientras sostenía la daga. Sin perder un segundo más, elevó el brazo izquierdo con la intención de tocarla con la palma herida en la mejilla, tal como hiciera Robert casi 60 años atrás. La arpía mordió el anzuelo y, enseguida, reaccionó aprisionándole la muñeca entre sus helados dedos, antes siquiera de que pudiera rozarla. «Eso no funcionará, otra», dijo ella. No pudo terminar. Ackerman levantó la mano con la que sostenía el flechín impregnado y clavó toda la extensión del astil justo bajo las costillas para alcanzar de lleno el hígado. «Pero esto sí lo hará», masticó las palabras imprimiendo en ellas toda la rabia que sentía y todo el dolor que habían padecido tanto él como el resto de sus seres queridos. Rivka embaró el cuerpo y emitió un horrendo y agónico gorjeo. Abrió la boca y un borbotón de sangre negra y espesa emergió de sus entrañas al tiempo que surgían finas y apestosas volutas de humillo del lugar donde el flechín continuaba insertado. Ackerman la empujó para liberarse de su peso y la contempló mientras trataba de ponerse en pie, con pasos erráticos e irregulares, hasta que la debilidad pudo con ella y volvió a caer. En cuanto Rivka se derrumbó, Aine notó que las raíces perdían fuerza hasta empezar a desprenderse y, tras liberarse, se incorporó y buscó a Ackerman con la mirada para encontrarlo sobre la montaña de huesos, de pie junto al cuerpo inconsciente de Bryce. «Solo el sacrificio de un portador nos salvará de la oscuridad», lo escuchó recitar mientras sujetaba un puñal entre sus manos. «¡No!», gritó ella horrorizada. Todavía con el hormigueo propio de haber tenido los músculos aprisionados bajo la tiranía de aquellas raíces, se lanzó a toda velocidad hacia él mientras un millar de pensamientos la aguijoneaba por dentro. Desde un primer momento le había quedado claro que Ackerman se había interesado por ella y por Bryce al saber de quiénes se trataba y las circunstancias que los rodeaban. Sin embargo, quiso olvidarlo y pensar que su generosidad y preocupación no surgía únicamente de sus ganas por obtener la venganza que buscaba por lo que le sucedió en el pasado y que le robaba el descanso y la tranquilidad.
Aquel hombre de rictus serio, suavizado por una mirada sincera y bondadosa, el mismo que había salvado la vida de Lihan y de Ux cuando eran niños y les había ofrecido la seguridad de un lugar donde vivir, y a quien había empezado a apreciar como a uno más de su extraña familia, no podía albergar en sus entrañas la frialdad de un asesino. Sencillamente, se negaba a creer que había sido engañada y utilizada para llegar hasta Adracel y terminar con su vida a costa de la de su pequeño hermano. Con el corazón en un puño percibió cómo el brillo de la hoja recorría su filo mientras descendía amenazante cerca del pecho de Bryce hasta cercenar uno de los bulbos que se adentraban en su tierna piel. En ese mismo instante, otro tentáculo abandonó el cuerpo del pequeño para adentrarse en la piel de Ackerman. El hombre ahogó un doloroso gemido al recibirlo, pero no cesó en su empeño de continuar y, sujetando otro, lo cortó de un seguro tajo antes de sentir cómo un nuevo apéndice tomaba el relevo en su propio cuerpo. Estupefacta al comprender hasta dónde llegaba el compromiso del viejo, observó que un tercero se unía a los ya amputados y que era él quien se interponía para evitar que hiriera al niño, ofreciéndose a sí mismo en su lugar, sustituyéndolo. De pronto comenzaron a surgir cientos de cepas del suelo, se alargaban y agitaban como si quisieran llegar hasta ellos, y nuevos tentáculos crecieron desde la repugnante y gran crisálida que, suspendida de las raíces del antiguo roble, palpitaba cada vez más deprisa. Aine reanudó la carrera con determinación, esquivando los latigazos que intentaban derribarla, mientras el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Cuando los caballeros de la Orden llegaron, Roy creyó que estarían salvados. Sin embargo, también ellos habían sido diezmados en el lugar de donde venían. No le quedó duda de que habían acabado con una buena cantidad de brujas, pero la superioridad numérica de éstas, junto con el poder que ejercían sobre las raíces y los animales muertos, habían conseguido terminar con la vida de muchos otirianos, unos arrastrados al fondo del pantano, otros lanzados por los aires, y muchos atravesados en puntos vitales de su anatomía. Tras cortar el cuello de otra arpía, soltó una de las manos del mango de su hacha para limpiarse aquella espesa y negruzca sangre antes de volver a afianzar su arma, a tiempo de atravesar el pecho de una en pleno vuelo. La maldita había saltado sobre él como un verdadero animal salvaje. El hombre que luchaba a su lado no había corrido la misma suerte, y lo vio perecer con el cuello partido y la cara destrozada por las letales garras de otra de ellas. La situación era harto desesperada, y a todo ello debían tener también muy en cuenta a los heridos, pues sin el remedio que destilaban las cantias que servían a la Orden y que Sir Robert tuvo que agotar para ayudar a sus soldados, la ponzoña de las brujas los convertía en peligrosas marionetas que servían a sus propósitos de muerte sin que los desdichados pudieran hacer nada por evitarlo. «Malditas fueran todas», se dijo cuando tuvo que asegurarse de que un otiriano, que se retorcía con un profundo corte producido por las uñas de una de ellas en un costado, no volviera a levantarse. Buscó la mirada de Yurgo, y éste asintió, sabiendo que estaba haciendo lo correcto a pesar de sentir cada muerte como una pesada losa en su corazón. Cuando Aine miró a Ackerman, no pudo esconder la vergüenza por haber pensado en él como en alguien capaz de semejante felonía. El hombre no dijo nada. Solo asintió apretando los dientes mientras recibía un nuevo aguijonazo de aquellos asquerosos tentáculos, y se aseguraba de que el cuerpo, aún vivo y liberado de su hermano, resbalara sobre el suyo hasta reposar en los huesos de otros pequeños que habían perecido de la misma horrible manera. Con los ojos anegados en lágrimas, Aine se arrodilló junto a él y lo acunó durante un segundo, antes de coger el cuchillo y levantarse para agarrar un par de las decenas de bulbos que apresaban al viejo con la intención de cortarlos. «No», dijo él sujetándole las manos como pudo. «Así no lograrás nada. Ya sabes lo que tienes que hacer. No hay tiempo que perder». Aine se debatió entre continuar con lo que se proponía o hacer caso a la locura que suponían las palabras de Ackerman. Y como si Lihan guiara sus dedos, fue a buscar el medallón de la Orden que ahora colgaba de su cuello gracias a Ux. «No», se reafirmó soltando la pieza para atacar de nuevo los asquerosos apéndices. «Tiene que haber otra manera de salvarte».
No la hay, pequeña. La detuvo Ackerman de nuevo sin poder ocultarle la inmensa tortura que suponía cada uno de aquellos pequeños movimientos. Si no lo haces, todo, incluso la muerte de Lihan, habrá sido en vano, argumentó él. Vamos, Aine. Sabes tan bien como yo de dónde surge la leyenda que esa moneda lleva inscrita. Sacrificio, honor supremo, recitó casi para sí misma. Pero yo no puedo, Ak. No puedo hacer lo que me pides. Yo, añadió rompiendo a llorar mientras sentía una mirada acariciadora del hombre que quería sacrificarse por ellos, por todos. Puedes. Eres la mujer más valiente que he conocido. El futuro del mundo y las vidas de miles de inocentes están en tus manos ahora. Por favor, Aine, te lo ruego, hazlo. Es la única forma de terminar con ella. Con el alma gritando de dolor, se abrazó al cuello de Ackerman para depositar un último beso en su arrugada frente, musitando un agradecimiento que pretendía englobar todo lo que sentía, aún sabiendo que nunca podría ser suficiente, y clavó la hoja en el centro de su pecho, hasta el corazón, para que su muerte fuera lo más rápida y menos dolorosa posible. Cuando lo hizo, el cuerpo del hombre se tensó un instante antes de ofrecerle una desfigurada sonrisa que intentaba disfrazar su sufrimiento. Aine se dejó llevar por amargas lágrimas que recorrieron sus mejillas y atenazaron su garganta. En cuanto lanzó su último suspiro, los tentáculos que sujetaban y atravesaban su cuerpo comenzaron a contraerse con violentos espasmos, mientras que desde el lugar donde perforaban su cuerpo empezaron a pudrirse con rapidez. Una especie de agudo chillido, como el que emitiría un engendro deformado o miles de voces fantasmales, originado unos metros más arriba, donde aquel capullo infecto palpitaba frenético, taladró sus oídos hasta obligarla a usar las manos para tapárselos, y la membrana que lo recubría comenzó a mostrar protuberancias que emergían y desaparecían de forma convulsiva. Aine calculó que estaba a punto de caer, por lo que con premura y un último adiós al hombre que siempre llevaría en su memoria, recogió el cuerpo de Bryce mientras sentía cómo toda la cueva temblaba estrepitosamente. Descendió el osario a la carrera, cuidando de no resbalar, y mantuvo a su hermano pegado a sí misma, sujetándolo por los muslos para cargar su pecho sobre el hombro derecho, a la vez que esquivaba varias rocas que comenzaron a desprenderse del techo. Introdujo los pies de nuevo en las gélidas aguas, antes de forzar a sus piernas cuanto pudo en dirección a la abertura por la que habían entrado, y por la que ya comenzaban a atisbarse los primeros rayos de luz diurna, huyendo del derrumbe que amenazaba con enterrarlos. «Tranquilo, Bryce, te repondrás. Ya estás a salvo», musitó al franquear la salida.